Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Quinto Encuentro de Educadores e Investigadores en Educación en Tecnología. Quinto Encuentro de Educadores e Investigadores en Educación en Tecnología. Una actividad tecnológica escolar para la estructuración conceptual en energía solar, por Cristian Camilo Rojas Martínez, dentro de la línea temática de innovación educativa en contextos de cambio. En esta ponencia se presentan elementos teóricos que fundamentan la propuesta para el diseño e implementación de una actividad tecnológica escolar, así como la estructura de la misma. La actividad tecnológica escolar se propone desde la tesis adelantada en la maestría en educación en tecnología, donde se tiene por objetivo describir los aspectos de la actividad tecnológica escolar que desde la perspectiva del aprendizaje a través de la construcción favorecen los procesos de estructuración conceptual y permiten una asimilación y representación de la estructura cognitiva alrededor de la energía solar en estudiantes de grado noveno del Colegio de la Universidad Antonio Nariño. Tras la implementación de esta actividad, será posible describir los aspectos de la misma que favorecen los procesos de estructuración conceptual y que, como se mencionó, permiten la asimilación y representación de la estructura en el tópico señalado. Es pertinente aclarar que este componente del estudio no tiene pretensiones de generalizar, en tanto los datos se obtienen de un grupo focal de apenas 5 estudiantes y por tanto no equivalen a una muestra estadística representativa de la población. Adicionalmente se cuenta con un componente no métrico en el cual a través de la observación participante y el registro de diarios de campo de todas las sesiones de trabajo, se obtienen datos que permiten una mejor comprensión e interpretación del corpus de datos que resulta de los mapas conceptuales como instrumento de investigación. Dentro del sustento teórico, consideramos las ideas de Piaget acerca de su concepción sobre el conocimiento como la construcción constante y progresiva de estructuras a través de un proceso de equilibración, resultado de un desequilibrio y reequilibrio de las mismas. Estas permiten una asimilación, acomodación e incorporación de conceptos que suscitan estructuras más complejas. Se considera que las estructuras cognitivas de los sujetos no son estáticas y que el desarrollo de las mismas es consecuente a dichos desequilibrios. En esta ponencia se parte de la consideración de un acercamiento al objeto de estudio por medio de la actividad tecnológica escolar. Es ideal para una construcción secuencial del conocimiento y para la asimilación de conceptos que favorecen la descripción de la tecnología desde un enfoque cognitivo. La actividad tecnológica escolar se fundamenta en el enfoque pedagógico constructivista, particularmente esta estrategia del aprendizaje a través de la construcción está enfocada en el construccionismo propuesto por Papert, el cual en su definición más simple evoca la idea de aprender haciendo. La propuesta de la actividad tecnológica escolar simplemente se propone para que sea evaluada y puesta en consideración. Se consideran 8 elementos dentro de la actividad tecnológica escolar, los cuales son: ¿qué aprenderemos? A ver qué sabes. Aprendamos un poco, el contexto, el reto, la construcción, el análisis y la comunicación. En la primera parte, titulada ¿Qué aprenderemos?, se tiene por objetivo evocar ideas previas, esperando que a estas se incorporen elementos externos de la misma naturaleza. Posteriormente, hay una sección titulada A ver qué sabes, y de acuerdo con Ausubel, el aprendizaje significativo considera la integración de nuevos saberes de forma no arbitraria con la estructura cognitiva preexistente
en el estudiante. Por lo tanto, es importante una prueba pretest que permita un acercamiento a esas estructuras conceptuales previas del estudiante. Según Ausubel, esas estructuras previas cumplen la función de facilitar la adquisición de conceptos nuevos. Un instrumento que nos permitirá evidenciar las estructuras conceptuales de los estudiantes alrededor del tema de la energía solar son los mapas conceptuales. Posteriormente, en la tercera sección, aprendamos un poco, resulta del análisis y de ver que hay elementos en las ciencias, particularmente en la física, que requieren una estructura conceptual un poco más robusta para asimilar otros conceptos. No sería prudente presentar al alumno gran cantidad de ideas que sería imposible asimilar, pues su estructura conceptual previa carece de elementos que permitan integrar esos saberes. Es tarea entonces del equipo docente que implementa la actividad tecnológica escolar presentar los elementos pertinentes para la conceptualización en energía solar. De lo contrario, el aprendizaje simplemente será memorístico, simplemente se aprenderá como un requisito, pero no será internalizado, ni mucho menos será usado para la resolución de problemas concretos. Tenemos en una cuarta sección el contexto y actualmente las medidas de aislamiento por causa del COVID han desplazado las aulas de clase a las casas de profesores y estudiantes. También ha permitido una oportunidad para reflexionar acerca del desvanecimiento de los muros dentro de los cuales se construía el conocimiento. Y ahora más que nunca es evidente que el aprendizaje es posible fuera de esos espacios formales de las instituciones. Esto sitúa entonces al estudiante en un papel que lo convierte en actor activo en el proceso de aprendizaje. En el reto se podría considerar dos retos principalmente. Uno, el proceso constructivo que va a llevar a un prototipo. Y dos, los aprendizajes que pueden resultar de dicha construcción. En últimas, y de acuerdo con Ausubel, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas es la meta primordial de la educación. Y el verdadero reto entonces sería hacer uso del conocimiento para idear y gestar soluciones de un problema real que está muy relacionado con el contexto. Posteriormente llegamos a la construcción después de abordar algunos elementos teóricos y el estudiante en este punto se verá enfrentado a la necesidad de poner a prueba tanto saberes previos como nuevos saberes. Por supuesto que la reestructuración conceptual no se ha desarrollado únicamente en los 5 primeros pasos, sino que con toda seguridad podemos afirmar que en la tarea constructiva se generarán perturbaciones de la estructura cognitiva. Seguramente se presentarán obstáculos en la asimilación de conceptos o quizá algunas lagunas teóricas que repercuten en los procesos de construcción y demandarán correcciones de las estructuras conceptuales para llevar a buen término la construcción del prototipo. Las actividades tecnológicas escolares desde el enfoque propuesto, desde el enfoque del aprendizaje a través de la construcción, se caracterizan por un alto nivel de prescripción que podría resultar perjudicial. Por eso se hace necesario esta sección titulada El análisis. Algunas ideas, pistas, preguntas o sugerencias en la actividad tecnológica escolar podrían obligar al estudiante a usar o incluso reestructurar los conceptos necesarios para cumplir el objetivo. Dentro de las preguntas que se sugieren por el profesor Antonio Quintana son: ¿cuál es el propósito o los propósitos? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son casos modelos? ¿Qué argumentos lo explican o lo evalúan? Según Ontoría, este proceso se trata de una incorporación consciente, de una incorporación responsable de los hechos, de los conceptos, de las situaciones, de las experiencias, de modo que se hace muy necesario observar, escuchar, detallar y meditar en la construcción, que seguramente dará un entendimiento más profundo de los objetos que se han creado. Finalmente,
se propone una sección titulada La comunicación, y allí se espera que el estudiante pueda dar cuenta a toda la comunidad educativa acerca del proceso que se ha desarrollado y pueda brindar una explicación científicamente normativa acerca de la construcción. La información se puede organizar en un mapa conceptual que no solo servirá para organizar la información que se expondrá, sino que también nos permitirá apreciar la estructura conceptual alcanzada después de desarrollar la actividad tecnológica escolar. Estos serían los elementos que se proponen para la actividad tecnológica escolar. Como conclusión, podemos decir que las actividades tecnológicas escolares resultan ser una herramienta de gran valor para el estudio de la tecnología. Dentro de los retos para el docente, porque los hay, está el pensar, el idear este tipo de actividades para el desarrollo de una serie de procesos mentales que favorezcan la apropiación de la tecnología a través de objetos de trabajo. Claramente no todas las personas aprenden de la misma forma y cada persona tendrá un estilo particular, un estilo preferente. Sin embargo, el construccionismo resulta ser en la mayoría de casos de mucho valor, muchísimo más valor que las modalidades instructivas de la educación tradicional. La perspectiva del aprendizaje a través de la construcción se apoya en el construccionismo para poner el acento allí, en la construcción y la interacción que esto implica con el objeto de estudio. La expectativa de la construcción artefactual, la construcción del prototipo, es que se suscite un significado de las estructuras previas, así como se espera que la experiencia con los objetos permita una construcción de conceptos con significado para el estudiante. En palabras del profesor Antonio Quintana, la construcción de una estructura, de un circuito eléctrico, de un mecanismo o de cualquier artilugio se convierte en una forma de construir conocimiento desde la acción. Muchas gracias.